Egipto. Época incierta. Una noche oscura, sin rastro de luna. 3 siluetas avanzaban entre los restos de un pasado olvidado, orientadas por un emblema grabado en la piedra, un círculo impecable, rodeado de astros. En las profundidades del suelo, encontraron un contenedor sellado, sin cerraduras ni sonido. Solo una inscripción ilegible, hasta que uno de ellos dejó de observar con los ojos físicos. El interior no contenía pergaminos, nombres ni tintas, solo surcos marcados en un metal que ya no forma parte del mundo conocido. Y una vibración, no audible, pero presente en todos los que allí estaban. Ese fue el legado de Hermes Trismegisto. No fundó doctrina, ni estableció códigos. No habló de promesas, sino de advertencias. Existen leyes que no se comprenden ni se deciden, solo se repiten. Este registro conserva 7 principios invisibles que sostienen la totalidad de lo existente. Regulan el flujo de la sustancia, la atracción entre pensamientos, la energía en respuesta a lo que se siente y el origen oculto detrás de las aparentes coincidencias. No es un texto para convencerse, sino un reflejo que muestra cómo se forma la realidad, incluso sin saberlo. No fue creado para eruditos ni para creyentes. Está destinado a quienes, aún sin saberlo, ya están operando bajo su influencia. Quizá Hermes no quiso que este mensaje trascendiera su tiempo, pero conocía que quien lo hallara, nunca sería el mismo después de comprenderlo. Durante mi primer paso en este camino, no recibí manuales ni fórmulas. Nadie habló. Solo fui dejado a solas en una cámara de piedra sin entradas, sin luz ni ruido. Al principio, era apenas vacío. Me senté y esperé. Cuando el tiempo dejó de tener forma, lo percibí todo. No con los ojos, sino con la mente despejada. Descubrí que nada afuera se movía hasta que decidía qué pensar. Que los muros se estrechaban si había temor, y se abrían cuando la imaginación mostraba una salida. En ese instante comprendí que lo que llamamos el mundo no se encuentra fuera, sino que brota desde lo interno. Todo es mental. El universo es una creación de la conciencia. Estas palabras no me pertenecen. Son parte del tejido que sostiene lo real. Solo las percibí antes de otros. Aquello que se sostiene en el pensamiento, incluso sin intención, termina por configurar la materia que rodea. No se trata de afirmaciones vacías, sino de estados profundos. Se puede pronunciar estoy en calma mientras el cuerpo vibra en ansiedad. Decir soy valioso mientras se busca validación. Las frases no generan transformación, lo hace la mente que las respalda. He estado entre reyes y también junto a quienes han perdido todo. Ambos moldean su existencia por igual, a través de la misma ley. Esta ley no distingue jerarquías ni premia creencias. Solo refleja. Si te sitúas ante un espejo y sonríes, el reflejo devuelve esa imagen. Si frunces el ceño, responde igual. Si sientes enojo hacia el reflejo, nada cambia. Solo cuando tú modificas tu gesto, el espejo hace lo mismo. Así opera la realidad, como una imagen sin juicio, que responde a lo que se mantiene en la conciencia. Por eso, las respuestas no se hallan afuera. No hay solución externa hasta que lo interno se transforma, se libera o se reconoce. ¿Quieres saber qué estás generando desde tu interior? Observa el tipo de vínculos que mantienes, si traen calma o tensión. Mira tu cuerpo, si protege o somatiza lo que no se expresa. Examina tu relación con los recursos, si fluyen con armonía o llegan teñidos de carga emocional. Nada ocurre al azar. Todo surge desde la mente. Si no se realiza un cambio en ese nivel, los patrones se repetirán indefinidamente. Pero esta ley enfrenta obstáculos silenciosos. El más frecuente es la disonancia interna, pensar en una dirección y sentir en otra. Aferrarse a ideas luminosas mientras el cuerpo guarda resentimientos. Repetir frases positivas desde heridas nunca exploradas.
Eso no crea realidad, la distorsiona. Y lo que se distorsiona, se detiene. Por eso, muchos creen que la ley no opera, pero no es ella quien falla. Es la confusión interna la que impide la manifestación clara. Cuando el pensamiento, la emoción y la energía se alinean, el universo acompaña. No se requiere control rígido, solo sinceridad, con uno mismo, con lo que se piensa, con lo que se repite. Porque repetir es trazar dirección, y esa dirección moldea la forma. Recuerdo a un hombre que vino en silencio. Temía perder lo que había acumulado. Buscaba fórmulas para retenerlo. Le sugerí que dejara de pensar como alguien que teme y comenzara a pensar como quien fluye desde la abundancia. No lo comprendió. Se aferró a técnicas, plegarias, rituales. Tiempo después, lo perdió todo. No por castigo, sino porque su frecuencia ya lo había decidido. La mente no necesita permiso, solo coherencia. Por eso este escrito no enseña. Refleja. No busca que aprendas de otro, sino que reconozcas en ti lo que ya existe. Y una vez visto, no puede desverse. Las excusas pierden fuerza, los viejos pedidos dejan de tener sentido. Lo que parecía lejano comienza a adquirir forma. Así opera la primera ley, neutral, precisa, inviolable. La mente configura, y tú eres su constructor. Capítulo siguiente. Correspondencia. Lo que existe en lo alto tiene su eco en lo bajo. Lo que se manifiesta fuera, encuentra su origen dentro. Esta ley la entendí en una noche de aparente soledad. Llevaba días sin agua, atravesando un paisaje seco e interminable. Pero el desierto más árido no estaba afuera. Era el que cargaba dentro, culpa, orgullo, silencios retenidos. No comprendía que todo eso ya estaba proyectando lo que experimentaba. Creía que el entorno era indiferente. Hasta que caí, no para implorar ayuda, sino para preguntarme honestamente, ¿qué parte de este desierto se gestó en mí? Entonces lo vi con claridad. Lo externo no era adversario, sino reflejo. El entorno no era injusto, sino exacto. Fue en ese momento que comprendí que lo de fuera no es más que la resonancia de lo de dentro. La ley de correspondencia revela que tu entorno refleja tu estado interior. Quien la recuerda, ya no responde con enojo, sino con entendimiento. Si algo duele afuera, es porque algo interno aún vibra sin ser reconocido. Nada llega para castigar. Todo llega para mostrar. He sido testigo de cómo muchos escapan de países, vínculos o labores, creyendo que al modificar el entorno también mutará el curso de sus vidas. Sin embargo, lo que no advierten es que el argumento persiste intacto, porque el autor interior sigue siendo el mismo. He conocido mujeres que se alejaron de padres controladores solo para encontrarse nuevamente atrapadas en relaciones de dominio. Vi hombres que renunciaron a empleos opresivos, solo para terminar atrapados en sus propios emprendimientos, donde ellos mismos se convertían en carceleros de su tiempo. Todos se preguntaban por qué las historias se repetían. La respuesta era transparente: lo que se sostiene en lo profundo, se manifiesta en lo visible hasta ser comprendido. La existencia responde con fidelidad a la vibración interna de quien la vive. Este principio no surge del castigo, sino de una lógica compasiva que refleja, en sucesos y cuerpos, lo que el pensamiento no logra captar. Las enfermedades insisten. La sensación de vacío o desamor se multiplica sin importar el sitio. Los rostros cambian, los escenarios también, pero la trama se conserva. No es una condena ni una deuda invisible. Es una invitación a transformar el campo sutil desde el cual todo se origina. También yo atravesé esa niebla. Durante mucho tiempo responsabilicé a figuras de autoridad por limitarme, a eruditos por excluirme, a líderes por desconfiar de mí. Hasta que, en una tarde de escritura solitaria en Mirón San Soledad, entendí que no eran ellos el verdadero obstáculo. Era mi propio temor a asumir lo que realmente era.
Mientras me resistía a ese reconocimiento, proyectaba ese miedo como amenaza externa. Aquellos que me señalaban eran apenas reflejos de mis propias sombras. Y cuando lo vi, los reflejos comenzaron a desvanecerse. Ya no eran necesarios. Nada fuera de ti te hiere, todo lo que ocurre afuera, informa. Comprender esto cambia el sentido de cada experiencia. Entonces las repeticiones no se maldicen, se interpretan. Cada presencia, cada ciclo que vuelve, cada episodio que sacude, señala con precisión lo que pulsa en el fondo del alma. Si no se observa, la culpa se impone. Si se observa, la conciencia despierta. Cambiar lo externo comienza, inevitablemente, en el interior. No desde el esfuerzo, sino desde una alineación profunda. La correspondencia entre lo que se es y lo que se vive no falla. Opera incluso cuando se ignora, niega o no se comprende. Revela con exactitud lo que se cree, lo que se teme, lo que no se ha querido aceptar. No hay por qué resistirse al mensaje. Basta con mirar aquello que lo origina. Y si los pensamientos no pueden ser transformados aún, al menos se puede dejar de combatir las señales. Escucharlas, permitirles su lugar, respetar su sabiduría. Así, poco a poco, se vuelven más suaves. Esta ley no fue escrita para infundir temor, sino para despertar libertad. Porque cuando desaparecen los enemigos y emergen los espejos, cesa el conflicto y se inicia la creación consciente. El mundo exterior es reflejo fiel de lo interno. Y si algo ha de transformarse, primero debe modificarse la raíz que lo sostiene. Una vez que esa comprensión comienza, ya nada puede detener la reconfiguración. No es necesario empujarla, ni defenderla. Solo observar desde otra mirada lo que el entorno revela. No hay castigo, hay revelación. Cuando se comprende el reflejo, el espejo deja de ser el problema. Cambia el gesto, la energía, la vibración y el entorno responde. Eso es coherencia. Y ahí, en ese acto silencioso de resonancia, se halla la libertad. Recuerdo una escena que marcó mi comprensión. Una habitación vacía con dos cuerdas colgando del techo, iguales en grosor. Al rozar una con los dedos, la otra, sin haber sido tocada, comenzó a oscilar. No entendí entonces. Hasta que un anciano me dijo, cuando dos cosas vibran en la misma frecuencia, no necesitan tocarse para afectarse. Esa imagen reveló una verdad profunda y muchas veces velada: todo vibra, todo emite, todo se mueve. Si algo permanece estático, es porque no ha cambiado su vibración. Esta energía sutil antecede a las palabras, trasciende los pensamientos y supera la voluntad. Se puede desear con intensidad, pero si lo que vibra es lo opuesto, la creación responderá a esa frecuencia, no al deseo. No se atrae lo que se anhela, sino aquello que resuena con mayor fuerza dentro del ser. No hace falta comprender este principio para que opere. Abarca todos los aspectos: cuerpo, emociones, vínculos, materia. No se puede apagar, solo se puede afinar. Cuando se camina en tristeza, surgen más motivos para llorar. Cuando se vive en el temor, la realidad construye escenarios que lo justifican. No por crueldad, sino por fidelidad vibratoria. La enfermedad no es una maldición, sino una nota sostenida que el cuerpo traduce. La escasez no es una condena, sino el eco de una creencia antigua de no merecer. La soledad no es un destino fijo, sino la marca energética de quien teme recibir. He conocido seres que no dominaban técnicas ni palabras, pero cuya vibración abría senderos, alteraba el tiempo, conmovía a multitudes. Y también vi sabios repetir oraciones vacías, sin efecto alguno, porque su interior no sostenía lo que sus labios pronunciaban. La vibración no responde al discurso, sino a la verdad interior que lo sustenta. He dicho frases de poder en el silencio más absoluto, y el espacio ha respondido. También he presenciado rituales ensordecedores donde nada se movía,
porque el alma del orador no estaba presente. Lo sagrado no está en el sonido, sino en la sintonía del corazón. Todo lo que anhelas ya existe. La cuestión no es su posibilidad, sino tu capacidad de resonar con ello sin interferencias. ¿Qué impide esa conexión? La duda, la incoherencia interna, las heridas abiertas, los pedidos que nacen del vacío y no de la plenitud. El universo no responde a la fuerza del pedido, sino a la claridad de la vibración. Si emites confusión, encontrarás caos. Si emites certeza, recibirás dirección. No por mérito o falta de él, sino porque todo lo que vibra busca su igual. Los antiguos sabían esto. Y aún lo saben quienes han aprendido a escuchar el lenguaje invisible del ritmo y la energía. Por eso no buscaban alterar el mundo exterior, transformaban su interior, y lo demás respondía como un reflejo inevitable. Fui testigo de cómo un iniciado, sin abandonar su retiro, fue olvidado por quienes lo perseguían, simplemente porque ya no emitía la frecuencia de una amenaza. Vi también a otro atraer protección y prosperidad sin realizar encantamiento alguno, su presencia era tan pura que el universo no pudo ignorarla. El cosmos no requiere argumentos, solo resonancia. Emitimos vibraciones incluso en el silencio, incluso al fingir que todo está bien mientras nos fragmentamos por dentro. La vibración no puede ocultarse. Por eso es el lenguaje de lo sagrado. Todo vibra, y nuestra existencia manifiesta aquello que hemos sostenido con mayor persistencia en nuestro campo energético. No digo esto para que se crea. Lo expreso para que se reconozca, como se reconoce la sensación de certeza en una coincidencia tan precisa que resulta imposible llamarla azar. Esa fue la frecuencia alineada. Y también se recuerda cuando todo parecía resistirse, caminos cerrados, objetos rotos, cuerpo fatigado. Eso fue resonancia desajustada. Sabemos cuando estamos en sintonía y cuando no. Pero a veces, evitamos escucharnos porque hemos normalizado el estruendo, confundido ansiedad con impulso o dolor con compromiso. Comprendí esta ley al dejar de escapar de mi incomodidad. En lugar de desear novedades, me permití contemplar la frecuencia en la que había estado viviendo. Descubrí entonces que no mis palabras, ni mis plegarias o rituales, sino mi vibración, era la que delineaba mi entorno. Quien domina su frecuencia no necesita imponerse. El universo se organiza para facilitarle el paso. No es cuestión de atraer, sino de ser. No se trata de un secreto, sino de una ley que, una vez reconocida, transforma la experiencia. En otro momento se explorará la ilusión de los opuestos y cómo la polaridad no es más que una forma de percepción. Pero por ahora, basta. Esto no es información para acumular. Es una chispa que reordena sutilmente tu campo interno. Si sientes que algo en ti se agita, no lo reprimas. Esa es tu vieja vibración moviéndose tras un largo letargo. Permítete sentir, resonar y observar, porque lo venidero ya ha comenzado a responderte. Capítulo 4. Polaridad, el arte de reunir lo aparentemente contrario. Durante mi juventud, creí que la sabiduría consistía en tomar partido. Elegí la luz y rechacé la sombra, opté por el amor y descarté el miedo, aspiré al triunfo y negué el error. Intenté purificar pensamientos, cuerpo y anhelos, viviendo dividido entre lo que mostraba y lo que callaba. Un día, en el recogimiento del templo, una voz surgida desde lo profundo me reveló, no existen dos fuerzas, sino una misma energía expresada en extremos diversos. Desde entonces, todo adquirió otro sentido. La polaridad no implica conflicto, es una unidad desplegada en manifestaciones opuestas, como el fuego y el hielo, la aurora y el crepúsculo, el brote y el repliegue. No se elige entre realidades distintas, sino en qué punto del mismo eje detenerse. Todo tiene su reverso, todo posee polos. Los contrarios comparten naturaleza, solo se diferencian por grado. Esta comprensión no se obtiene en teoría, se encarna, se atraviesa, se revela en carne viva.
La descubrí no en páginas sagradas, sino al notar que al juzgar al otro, en realidad repudiaba partes no aceptadas de mí. Había menospreciado el ego, hasta entender que sin él no habría rumbo. Había temido al miedo, hasta ver que era impulso hacia el centro. Había rehuido del deseo, hasta reconocerlo como fuerza mal dirigida, no como obstáculo. ¿Sabes qué comprendí? Que lo que se niega, domina. Y lo que se integra, pierde poder sobre ti. No erradiqué el miedo, me liberé al escucharlo, al comprender que no buscaba detenerme, sino invitarme a revisar si avanzaba desde la verdad o desde la apariencia. Así comencé a vislumbrar la alquimia auténtica, transformar el rechazo en compasión, la ira en creatividad, la tristeza en hondura, la soberbia en enfoque, el anhelo en entrega. Pero este arte no ocurre con fuerza ni negación, ni con frases ornamentales. Se revela con presencia, sinceridad y una forma de amor que no excluye nada. Muchos rehuyen su sombra afirmando que todo es luz, olvidando que sin oscuridad, la luz no puede percibirse. La claridad más real es la que has encendido en medio del abismo. Mi encuentro conmigo no fue en la cúspide, sino en lo más hondo. No rodeado de celebraciones, sino en silencio, cuando ya no pude ocultar mis contradicciones y la imagen construida de mí se vino abajo. Allí comenzó la verdadera metamorfosis. El sabio no elimina sus extremos. Se mueve entre ellos con lucidez y rumbo. He conocido iniciados que resplandecían en público, pero se desmoronaban en privado, convencidos de que sus pensamientos sombríos los hacían indignos del camino. A ellos les dije, no eres indigno por tener sombra. Lo que revela inmadurez es negarla. Y cuando por fin la aceptan, la energía se transforma, porque lo reprimido deja de exigir atención y empieza a colaborar con la conciencia. No es posible borrar los polos. Solo se puede ascender por encima de ellos, como quien aprende a navegar en lugar de hundirse con la marea. Cuando te atrapa el dolor, no necesitas que desaparezca. Basta con recordar que ese sufrimiento es la otra cara del amor que sientes. No estarías herido si no te importara profundamente. Si sientes celos, no eres perverso. Estás vibrando inseguridad y el amor interno busca una vía de expresión. Si arde la rabia en ti, no eres una amenaza. Solo albergas una fuerza transformadora aún sin cauce. Este escrito no fue concebido para quienes buscan perfección. Está dirigido a los íntegros, aquellos que reconocen que contienen en sí tanto lo sagrado como lo instintivo, el protector y el inocente, el sol y la penumbra. Su tarea no es elegir entre ellos, sino abrazarlos en su totalidad. Tú no eres la luz ni la sombra. Eres el punto de encuentro desde donde ambos pueden contemplarse sin juicio. En el templo, solíamos imaginar una balanza. En ella, no pesábamos el bien frente al mal, sino la intensidad con la que cada decisión resonaba en nuestra esencia. Comprendimos que quien vive en extremos arde como una antorcha encendida por ambos lados, se consume más rápido, pierde su dirección y extravía la serenidad. La armonía no es inercia, es energía dirigida con intención. La verdadera polaridad no se manifiesta afuera, sino en lo íntimo, en cada momento en que eliges entre reaccionar o responder, entre juzgar o comprender, entre rechazar o integrar, entre combatir o simplemente observar. Este es uno de los grandes misterios, no hay necesidad de suprimir nada, sino de aprender a sostenerlo todo. Y cuando logras abrazar tu luz sin soberbia y tu sombra sin vergüenza, se produce una unificación interna. En ese punto, la unidad no requiere ser protegida. Así comienza la auténtica alquimia, no en los frascos de vidrio ni en los hornos de los antiguos, sino en el espacio interior, cuando reconoces que todo lo que sientes te pertenece y, por lo tanto, puede ser transformado. Mi nombre es Hermes Trismegisto, y esta comprensión cambió la manera en que me relaciono conmigo mismo, y por consecuencia, con todo lo que me rodea. Ya no existen enemigos, solo extremos no comprendidos.
Al recordarlo, es posible atravesar la existencia sin perder el eje interno. En otro momento, ante el océano, descubrí una ley más profunda. Observé durante largos periodos las olas, que al principio me parecían desordenadas, sin secuencia, sin lógica aparente. Una subía, otra descendía, otra rompía en espuma. Sin embargo, poco a poco, descubrí un patrón, una respiración constante, un pulso vivo. Cada cresta era seguida por un valle, cada ausencia por un retorno. No era caos, era ritmo. Todo oscila. Todo se mueve en un vaivén constante. El ritmo equilibra. Desde entonces, cada vez que una emoción me sacudía o una situación se desbordaba, me decía, esto es como el mar, y puedo aprender a nadar en él. Nada permanece inmóvil en este universo. Todo se transforma, incluso la alegría o el sufrimiento. No existe forma que no sea transitoria. Sin embargo, muchos padecen, no por lo que ocurre, sino por resistirse al movimiento natural de las cosas. El ritmo es como una marea. No puede detenerse, pero sí puede comprenderse. Quien lo ignora sufre con cada descenso. Quien lo reconoce desciende sin quebrarse. Recuerdo un ejercicio de mi aprendizaje, caminar sobre una cuerda con los ojos vendados mientras la música fluctuaba en intensidad. No era un ejercicio físico, sino una lección para captar el pulso sin verlo. Al principio, todos caíamos. Con el tiempo, aprendimos a sentir. Ese fue el verdadero adiestramiento, sentir el ritmo oculto de la vida y aprender a fluir con él. La mente teme las transiciones, pero el alma las entiende como parte del recorrido. Yo mismo celebré como eterno lo que solo era pasajero y lloré como definitivo lo que solo venía a limpiar el terreno. Y cada vez que me resistí, el ciclo me arrastró, me arrebató, me dolió, hasta que comprendí. El sufrimiento no venía del cambio, sino de mi oposición a él. Hay días en que uno se siente invulnerable y otros en que todo parece quebrarse. Momentos en que todo fluye y otros en que todo se detiene. No es incoherencia, es humanidad. La energía también respira, y tú eres parte de ese aliento. Muchos confunden una caída con un castigo, pero en realidad es reajuste. Es el péndulo regresando al equilibrio tras un exceso. Si atravesaste una euforia desmedida, llegará un silencio que te devuelva al centro. Si evitaste una emoción durante demasiado tiempo, aparecerá una bajada que te obligue a sentirla, no por castigo, sino por restitución. He conocido descensos que parecían finales, noches tan densas que ocultaban cualquier salida, pero cada una de esas oscuridades me llevó hacia una comprensión más profunda. No todo lo que desciende muere, hay cosas que bajan solo para elevarse con más claridad. Rechazar el ritmo es quebrarse. Escucharlo es fortalecerse. He visto a muchos fracasar no por falta de capacidad, sino por no saber esperar, por pretender que el fruto madure antes de tiempo. La prisa también es una forma de resistencia. Todo tiene su ciclo. Todo tiene su frecuencia. Quien la percibe, deja de luchar con la corriente. Hoy el ritmo está en todas partes, en tus emociones, en tu cuerpo, en los momentos de inspiración y en los de agotamiento, en tus vínculos, en tus pensamientos. Todo se eleva y se retrae. Si te aferras al ascenso, temerás la bajada. Si te identificas con el descenso, olvidarás que el ascenso vendrá de nuevo. No se trata de encariñarse con el punto más alto ni de temer el más bajo. Se trata de amar el movimiento mismo, la danza del cambio. Cuando comprendes esto, la vida deja de asustarte, porque reconoces que nada es definitivo, ni siquiera aquello que más temes. Entonces puedes habitar cada momento con una serenidad que no depende de sus circunstancias. No eres el ciclo, eres quien lo atraviesa. No eres la emoción, eres quien la contempla. No eres la cumbre ni el abismo, eres quien camina entre ambos y aprende en el trayecto. La ley del ritmo enseña humildad,
pero también otorga fuerza. Porque quien no exige permanencia, saborea el instante con más gratitud. Y quien no teme los descensos, puede caminar confiado incluso en la penumbra. El sabio no se aferra al ascenso ni se angustia ante la caída, reconoce el movimiento y se ancla en su centro. Esta es la ley que me enseñó a fluir, a no quebrarme ante el cambio, a no perderme cuando la marea se retira. Porque hay algo que he experimentado una y otra vez, lo que baja también regresa. Pero cuando tú has cambiado, aquello que retorna ya no es igual, y tú tampoco lo eres. Nada sucede sin que tu presencia silenciosa lo haya convocado. Durante largo tiempo, deposité mi fe en el azar. Observaba cómo algunos ascendían sin aparente esfuerzo, mientras otros se perdían sin causa visible. Veía cómo ciertas personas se restauraban con apenas una palabra, mientras otras, pese a plegarias o tratamientos, continuaban atrapadas en su dolor. Por mucho tiempo, sentí rabia hacia el orden de las cosas, lo percibía como arbitrario, incierto, incluso cruel. Hasta que un día silencioso, uno que no necesitaba hablar en voz alta, sembró en mí una idea transformadora: nada ocurre sin un origen. Y si no lo percibes, tal vez es porque estás buscando en el exterior aquello que surgió desde lo profundo. Desde entonces, dejé de adjudicar culpas y comencé a contemplar con una mirada distinta aquello que antes juzgaba como injusto. Comprendí que cada palabra deja una huella, que toda emoción persistente es una dirección, y que el pensamiento reiterado genera una vibración que ya está delineando el porvenir. No hay suerte ni castigo. Solo resonancia entre lo que emite y lo que se concreta. Puede que hayas olvidado lo que sembraste, pero eso no impide que la cosecha llegue. La ausencia de conciencia sobre una causa no invalida su consecuencia. He sido testigo de personas que no entendían por qué otros los traicionaban, hasta que descubrieron que, de algún modo, ya se habían fallado a sí mismas. Vi a quienes sufrían soledad, hasta que reconocieron que fueron los primeros en dejar de escucharse por complacer o pertenecer. Todo cuanto se manifiesta lleva tu impronta oculta. No hay consecuencia sin una señal anterior, ni señal sin una intención, aunque sea inconsciente. Esta comprensión, muchas veces ignorada, transforma la perspectiva. No eres un ente pasivo ante los eventos. Eres quien, sin saberlo, ha escrito parte del guión. La ley de causa y efecto no busca castigar, es tan exacta como un reflejo que simplemente muestra lo que ya existe, sin juzgar, sin omitir. Al comprenderla, los resultados ya no se ven como condenas, sino como respuestas. Entonces surge la pregunta: ¿desde qué lugar surgió esto? ¿Cuál fue el inicio que no supe reconocer? En un momento de mi vida, todo a mi alrededor parecía derrumbarse. Los vínculos se rompían, los discípulos se alejaban, la salud se desvanecía. Me preguntaba con angustia: ¿qué ocurre? ¿Por qué todo parece derrumbarse? Hasta que pude verme. No descansaba, no me escuchaba, no hablaba desde lo profundo. Enseñaba desde la rigidez, desde una imagen que no era auténtica. Y fue entonces cuando la vida, con precisión certera, vino a desarmar lo que ya no sostenía verdad, no para castigarme, sino para devolverme al origen. La consecuencia no es enemiga, es un mensajero fiel que revela lo que no hemos querido ver. Esta ley actúa en todo: vínculos, salud, tiempo, materia, ciclos. Todo lo que llamamos resultado es la conclusión visible de algo que antes se gestó, ya fuera en la esperanza, el temor o el olvido. No se trata de forzar causas desde la urgencia. Si la motivación nace del miedo, la frecuencia es de carencia. Si surge de la culpa, brota escasez. Y si responde al deseo de huir del vacío, ese mismo vacío será reafirmado. La causa genuina no surge de la falta, sino del reconocimiento, del saber quién se es y de actuar desde el núcleo. Hacer lo que corresponde no como condición para obtener algo, sino como manifestación natural de una vibración alineada. Entonces, la ley ya no se siente ajena ni implacable. Ya no se esperan milagros, sino correspondencias coherentes. Y estas llegan, porque no pueden no hacerlo. Esta enseñanza no pretende generar temor, sino comprensión.
La ley de causa y efecto no está diseñada para reducirte, sino para recordarte que tu existencia no es un azar sin dirección, sino una consecuencia precisa de tu mundo interno. En cierta ocasión, alguien me preguntó qué pasaba con el caos, los accidentes o las pérdidas. Respondí desde lo más profundo: hay causas que no se recuerdan. Existen patrones colectivos que también influyen. Hay aprendizajes que rebasan lo personal. Pero incluso dentro de lo incierto, existe la posibilidad de responder con conciencia, y esa respuesta abre nuevas sendas. No todo lo que ocurre está en tus manos, pero sí aquello que emites. No controlas el universo, pero eres el creador de la frecuencia que emanas. Y asumir eso ya es un acto de poder. Cada vez que algo se desajuste en tu entorno, no cuestiones por qué te ha sucedido. Pregunta qué parte de ti lo convocó. ¿Qué semilla podrías cultivar de forma diferente para que la próxima manifestación no sea dolorosa, sino expansiva? Soy Hermes Trismegisto, y fue esta ley la que me devolvió el centro cuando me atreví a enfrentar todo lo que había nombrado injusticia, y descubrí que eran mensajes escritos por mí en otro lenguaje. Ahora continuamos con otra ley esencial, el principio del género. Un equilibrio creador entre lo visible y lo invisible. A través del tiempo, este principio ha sido mal interpretado. Algunos lo redujeron a diferencias entre hombre y mujer, otros, a una lucha entre opuestos. Muchos lo usaron como excusa para imponer o someter. Pero el género del que hablo no es humano, sino universal, sagrado, sin principio ni fin. Todo contiene un aspecto masculino y uno femenino. La creación se manifiesta por esta dualidad. Este principio es la energía que modela el cosmos, el soplo oculto que conecta semilla y fruto, deseo e imagen. Lo masculino y lo femenino no son cuerpos, sino frecuencias activas. Ambas habitan en todo ser. No importan tu sexo, tus experiencias o tu cultura externa. En lo profundo hay una fuerza que impulsa y otra que recibe, una que emite dirección y otra que transforma y da forma. El aspecto masculino es emisión, claridad, intención, como un rayo. El aspecto femenino es receptividad, intuición, profundidad, como un vientre. Cuando se separan, la creación se detiene; cuando se encuentran, surge el nacimiento. Comprendí esto al mirar la tierra. El cielo irradia luz, pero es la tierra quien la recibe y la convierte en vida. Sin sol no hay estímulo. Sin tierra no hay forma. Lo mismo ocurre en ti. Los pensamientos, portadores de impulso, requieren un terreno emocional dispuesto para dar fruto. Muchos piensan sin sentir, y sus ideas permanecen estériles. Otros sienten sin dirección, y su energía se dispersa. Crear es sincronizar. Vibrar con coherencia entre intención y apertura. Cuando uno de estos principios es negado o exaltado en exceso, el desequilibrio interrumpe el fluir, o se vive sin rumbo, o se habita sin profundidad. He atravesado ambos extremos. Hubo un periodo en que mi mirada estaba puesta únicamente en lo sagrado. Me encontraba constantemente proyectando, guiando, avanzando, pero en mi interior no sabía cómo recibir, ni detenerme, ni permitir que algo se gestara en calma. Aunque expresaba muchas certezas, no lograba concretar nada. Hasta que entendí que no basta con emitir energía. Es necesario dejar espacio para que algo se forme dentro, sin ansiedad ni temor. Observé a buscadores del saber intentando transformar el mundo desde la lógica, fracasando porque no sabían sostener el silencio interior. Vi a sanadoras profundamente receptivas, extraviadas por no saber cómo enfocar su energía hacia una intención clara. El desbalance de los principios internos se refleja en el caos del mundo. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver enfrentamientos entre lo masculino y lo femenino, confusión de papeles, rechazo a la energía complementaria. Pero ese conflicto no se resuelve afuera, nace y se disuelve dentro de cada ser. Cuando las dos fuerzas esenciales se encuentran en armonía dentro de uno mismo, emerge una potencia que no puede ser detenida. Esa fuerza es conciencia viva, la que piensa con enfoque y siente con autenticidad. La que actúa con firmeza sin caer en la agresión, y que sabe recibir sin ceder al abandono. Lo masculino ofrece estructura,
lo femenino sentido. Uno disipa el engaño, el otro revela la imagen simbólica. Uno construye, el otro habita, y solo en equilibrio se manifiesta lo verdadero. No basta con visualizar desde la mente. La creación real surge cuando lo mental y lo emocional se entrelazan, cuando la intención clara se une con la entrega profunda. Yo he sido testigo de manifestaciones, de encuentros reveladores, de señales que aparecieron sin previo aviso. Pero todo comenzó el día que dejé de resistirme a mi energía receptiva, cuando el silencio dejó de asustarme y descubrí que sin él mis palabras no tenían raíz. Respirar se convirtió en un acto creador. Inhalar es recibir, exhalar es expresar. En ese flujo constante se revela la danza entre las polaridades internas. No es un concepto filosófico, es una estructura viva. Toda creación auténtica surge del vínculo armónico entre el pensar y el sentir. Y si hay distancia entre lo que anhelas y lo que sientes, esa disonancia se percibe y la manifestación se aplaza hasta que retomes el eje. He presenciado transformaciones sorprendentes cuando alguien se reconcilia con su parte negada. Una mujer que temía su firmeza y, al integrarla, dio forma a su proyecto. Un hombre que rechazaba su intuición y, al abrazarla, comenzó a canalizar una sabiduría que no provenía del pensamiento. No comparto esto para imponer una verdad, sino para que observes cómo se expresa en tu propia experiencia. Cuando algo parece estancarse, es valioso preguntarse, ¿estoy actuando sin sostener? ¿Estoy sintiendo sin dirección? A veces no es falta de merecimiento, sino que estamos intentando crear desde un solo aspecto del ser. Cuando ambas partes se integran, la vida responde. Así fue como aprendí que la creación consciente no nace del poder, sino de la integración. La vibración silenciosa que revela la verdad no se escucha con los oídos, pero su eco puede transformar destinos. No habita en la mente, ni en las palabras, ni siquiera en las emociones efervescentes. Se manifiesta en la frecuencia más sutil del ser. Yo la encontré no en ceremonias, ni en libros, ni en saberes antiguos. Apareció cuando todo lo aprendido dejó de tener sentido, cuando las estructuras se quebraron y lo único que quedaba era el deseo profundo de autenticidad. Fue en ese vacío sin forma donde percibí por primera vez su presencia. No era un mensaje, ni una imagen, sino un leve pulso en el centro del pecho. No traía órdenes ni respuestas. Solo decía, aquí estoy. Y en ese instante, su presencia me devolvió la dirección. La verdad no busca ser escuchada. Espera en quietud hasta que los ruidos se desvanecen. No requiere justificación ni validación. Es tan íntima que solo tú puedes reconocerla. Tan antigua que permanece intacta aunque hayas olvidado su nombre. La sentí cuando dejé de actuar para agradar, cuando dejé de fingir sabiduría y me permití simplemente estar conmigo, sin defensas. En ese momento no fui maestro, ni iniciado, ni símbolo. Fui solo un ser que se atrevió a reconocer lo que siempre había estado allí, oculto bajo capas de conocimiento. Esa vibración se revela en instantes inesperados. Cuando algo te llena de paz aunque no sea lógico. Cuando alguien te hiere y en lugar de reaccionar, comprendes. Cuando una decisión parece errada pero trae serenidad. Cuando un silencio te envuelve más que cualquier discurso. Esa es tu verdad. No se aprende ni se enseña. Se recuerda. La verdad no se construye. Se revela cuando se deja de sostener la ilusión. No comparto estas palabras para definirte. Solo para recordarte que ya lo sabías. Puedes haber leído sobre principios, comprendido leyes, explorado ritmos, pero si no sientes tu verdad más profunda, todo ese saber es solo envoltorio sin alma. Y hay algo que rara vez se dice. Puedes hacer todo aparentemente bien, vibrar alto, mantener pensamientos positivos, seguir fórmulas, y aún así sentir vacío. No porque hayas fallado, sino porque lo esencial no reside en el acto, sino en su origen. Puedes dar por deseo de ser validado. Amar por miedo a la soledad. Ayudar para sentirte indispensable. Y todo puede parecer luz. Pero tu alma lo reconoce. La vibración interna no puede falsificarse, porque responde al origen, no al juicio.
He visto muchos perderse en el camino espiritual. Sabían de todo, pero estaban más alejados de sí mismos que antes de comenzar. Porque cambiaron las palabras, pero no la intención. No se trata de huir del mundo ni de encerrarse. Se trata de alinearte con aquello que enciende tu ser cuando lo piensas, cuando lo dices, cuando lo haces. Eso es tu verdad. Y cuando vives desde allí, no hay necesidad de explicar. Tu presencia lo transmite. Viví bajo muchas máscaras, la del sabio, la del justo, la del iluminado. Pero solo cuando me despojé de todas ellas y me permití ser una conciencia abierta frente a otra conciencia olvidada, algo cambió. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es por azar. Es porque tu interior las convocó, no desde el intelecto, sino desde la resonancia. Porque lo que vibra igual, se encuentra. No sigas estas palabras. No las repitas. Solo escúchate. Porque la única guía real es esa vibración callada que habita en lo profundo de tu ser y que no necesita defensa. Esa es tu verdad. Y permanece ahí, aguardando que le devuelvas la dirección de tu viaje interior.